Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, bienvenidos. Te recuerdo que estamos en la cabina de Voces Online Radio, Voces Comunicación, y estamos ubicados en la calle de Platón Sánchez, 321 al norte de la ciudad, enfrente de la Plaza de la Luz. Te habrás dado cuenta que hoy te he puesto para anunciar este programa de si estamos preparados. ¿Estamos preparados nosotros para afrontar la pérdida gestacional? Ese bebé invisible que tenemos, eso que pudiera participar en la familia. Tenemos la preparación familiar, la preparación social, una preparación en el área médica para poder nosotros ayudar a esta pareja que ha tenido que suspender un embarazo y que se tiene un bebé invisible. ¿Qué situación ha tenido nuestra administración para poder nosotros justificar? Tenemos un registro donde ese ser pertenece a nuestra familia. Qué duro es. Y es por eso que hoy he invitado a la doctora Jacqueline Herrera Rodríguez. Ella en su profesión es médico general, egresado de la Universidad de Monterrey, tiene una especialidad en el Hospital San José de Anestesiología y ha tenido una preparación, una maestría en tanatología, y se ha preparado también en el Centro de Crecimiento Humanista y Centro Elizabeth Kübler-Ross. Aparte de esto, es terapia del Grief Recovery, áreas donde se dedican a dar la ayuda para estos momentos en los cuales tenemos una pérdida. Doctora Jacqueline, muchísimas gracias por este tema, un tema que nuestra sociedad pues no lo tiene. Yo estoy seguro que toda la gente que nos escuche va a empezar a levantar sus recuerdos. ¿Hay alguien cerca de su casa o ellos mismos han tenido un duelo y no lo han podido compartir, no lo han podido terminar? Duelo gestacional, una pérdida invisible. Muchas gracias, doctora. Al contrario, doctor, gracias por la oportunidad de tener este espacio, y precisamente el tema lo pusimos así, una pérdida invisible, por lo que usted mismo comenta, ¿no? O sea, no se habla del tema, no estamos preparados en los hospitales, no estamos preparados los médicos, legalmente tampoco. Entonces, qué gran oportunidad de empezar a hablar de estas cuestiones. ¿Qué es una pérdida gestacional y por qué decimos que el duelo gestacional es una pérdida invisible? Ok. Un duelo gestacional va a ser una pérdida de un embarazo. Va a haber de dos tipos diferentes. Cuando es antes de la semana 20 o cuando el bebé tiene un peso menor a 500 gramos, se llama aborto. Y cuando ya pasamos de semana 20 o de 500 gramos, se va a llamar muerte fetal. Y bueno, le decimos invisible porque no hay en realidad, como decíamos, un registro de estos bebés que existieron, pero que pues quedan ahí, su identidad queda volando. Y fíjese, revisando un poquito el tema, entraríamos también a otra clasificación donde las de la semana 20 a la 28 es un producto prematuro y tendría una muerte fetal. De la semana, un producto inmaduro. De la semana 28 a la 36 sería un producto inmaduro, prematuro. Primero es inmaduro, luego es un producto prematuro y luego sería un producto de término. Hay bebés de 40 semanas que fallecen. Así es. ¿Sí? Entonces, estaríamos hablando de esto, ¿sí? Ahora, ¿quiénes están involucrados? Va toda la familia, ¿no? O sea, mamá, papá, hermanos, abuelitos. Obviamente el apego de cada uno de ellos va a ser diferente también según la edad que tengan cada uno de ellos, según si fue un embarazo deseado o no, si habían batallado para tener este embarazo o no. Entonces, eso es también lo complicado, que la manera en que se vive el duelo va a ser tan individual y única como cada una de las personas implicadas. ¿Qué tanto apoyo familiar puede tener una pareja
con un duelo de este tipo, con una pérdida en cualquier momento del embarazo? Yo creo que pues es lo importante de hablar del tema, como decíamos, ¿no? Si ya sabemos, por ejemplo, ahorita podemos platicar de qué frases no decir. Si ya tenemos esta información, pues entonces yo ya no voy a ir a decir un comentario que a lo mejor lastima. El problema con los duelos es que no tenemos información. Generalmente aprendemos hasta el momento en que tenemos una pérdida y entonces las personas se acercan con buenas intenciones, pero muchas veces hay más dolor con ese tipo de comentarios, ¿no? Si nos trasladamos a una institución gubernamental o una institución privada, donde llega una pareja y van con su médico y se le diagnostica que este producto ya no es viable. En el momento en que le dice el doctor a la paciente, este bebé ya no tiene vida, ¿qué frases empieza a utilizar el médico y cuáles son las frases que no tiene que utilizar? Por ejemplo, decir, no te preocupes, no pasa nada. Pues está pasando algo. ¿Por ¿no? qué? ¿Por qué no puede decir eso? Porque estamos invalidando la situación y los sentimientos, las emociones que está teniendo esa pareja, ¿no? Es como transmitirles, pues lo que tú estás sintiendo no tiene sentido. O decir, por ejemplo, no se preocupen, ustedes son jóvenes, pueden volverse a embarazar. A lo mejor en un momento más adelante sería correcto, pero en ese primer instante en el que yo acabo de decir que ese producto ya no tiene vida, pues estar pensando en que si me voy a volver a embarazar más adelante o no, pues como que tampoco es muy Tengo fácil. que estar viviendo ese momento en el cual me acaban de decir que este bebé ya no tiene vida. Así es, porque si yo verdaderamente me permito vivir el duelo, lo voy a sanar. Si yo rápidamente trato de pasar a más adelante a lo que sigue, ok, bueno, ya métanme a quirófano, háganme el procedimiento, lo que sea, es como si yo todavía pasara sin haber captado o adaptado todavía esa noticia a mí, y entonces más adelante puede venir el remordimiento o más adelante puede venir incluso como un duelo complicado. Sí, porque para los padres el que un embarazo tenga 8 semanas, 20 semanas, 30 semanas, es lo mismo. Claro. Es la pérdida de un producto. Claro. El doctor no siente ni tiene los cambios físicos y fisiológicos que ha tenido esa mujer. ¿Por qué decir que no pasa nada? Claro. ¿Cuántas, no sé, noches pude haber pasado soñando, ideando, pensando nombres, haciendo planeación? Incluso si he estado en varios tratamientos porque he batallado para embarazarme y que después me digan no pasa nada, pues me puede a mí como paciente sentirme incongruente y todavía batallar más para formular un duelo. Porque si mi médico, que es la autoridad, me está diciendo que no pasa nada, entonces, ¿por qué yo sí estoy sintiendo algo? Entonces comenzamos desde el anuncio. ¿Qué rol juega la familia o principalmente en este momento el esposo? Ok, el esposo, ahí hablamos de que el apego va a ser diferente entre mamá y papá. Entonces es muy complicado. ¿Por qué? Porque mamá ya había sentido, como usted dice, cambios dentro de su cuerpo. Papá en realidad a lo mejor nada más se había vinculado por medio de una imagen de eco o por medio de una prueba de embarazo. Entonces también tenemos la idea del mexicano de que pues papá no debe de llorar. Papá tiene que mantenerse fuerte. Papá tiene que nada más ver cómo está la esposa. Y no, o sea, la pérdida es de la pareja. Y incluso muchas veces más adelante hay problemas en la pareja por esta cuestión, porque pues lo viven de manera tan diferente que cada uno quiere que lo viva de la manera del otro. O sea, la mujer quisiera a lo mejor que llore, que se entregue al duelo, y el papá a lo mejor quiere, pues oye, no, ya, a lo que sigue, porque yo tengo que seguir a trabajar, porque yo soy responsable de la familia. Entonces empiezan estas incongruencias en la manera de vivir los duelos. Y en ese momento hay que ser partícipe al papá de que exprese su dolor. Claro, claro. ¿Sí? Hay que hacerle que manifieste la incomodidad que causa este anuncio. Claro. Que esté en apego. Ahora, la composición familiar, ¿cómo viene a ser? ¿Cómo enfrentamos a una familia de esta manera?
Es importante, por ejemplo, tomar en cuenta a los hermanitos. Si esta pareja es un embarazo, digamos, segundo o tercer embarazo y ya hay niños en casa, muchas veces se les oculta la información, pero los niños ven a mamá triste. O, por ejemplo, se les trata de maquillar de alguna manera para que el niño no sufra, pero en realidad ese niño se siente excluido del proceso. Él también estaba ya con la ilusión de que iba a tener un hermanito. Entonces, habrá que hacer algún tipo de dinámica o algún tipo de ritual en familia en el que todos puedan participar y así todos lleguen a sanar ese dolor. Sí, porque esto a nosotros como médicos, en la especialidad de ginecología nos ha sucedido y de repente es la plática. ¿Qué le digo a mi hijo? ¿Qué le digo a mi hija si ella esperaba a su hermanito? Entonces aquí es hacer una reunión con la familia y explicarle al niño que esto, o a la niña, que esto no va a suceder porque el hermano ha fallecido. Así es. Y que dependerá también, el concepto de muerte se va formando según la edad del niño. Entonces dependerá de la edad que tenga el niño, la explicación que yo le puedo dar. Por ejemplo, antes de los 6 años, los niños no pueden entender que la muerte es irreversible. Entonces me topo con un niño que constantemente me sigue preguntando por ¿y mi hermanito? ¿Y mi hermanito? Entonces tendríamos que ver cómo está compuesta esa familia, de qué edad son los niños para ver qué recomendaciones en particular darles. Ante los demás familiares, ¿qué tenemos que hacer? Pues darles como la invitación a que le permitan a la pareja expresar su dolor, ¿no? O sea, los abuelitos también están viviendo una pérdida, también están viviendo la pérdida de su nieto, y igual, no lloran o no dicen nada por no hacer sentir mal a los hijos, y a lo mejor los hijos, al contrario, necesitan saber que a los abuelos también les está doliendo el proceso. Entonces se vuelve como una familia en la que cada quien está viviendo su duelo por separado, a su manera, no se comparten, y que la manera de sanar es, pues, en conjunto. Sí, no, muy bien. Entonces, ya vamos a una parte. Ahora, otro de lo que debemos de evitar es decir, tienes que olvidarlo. Evitar decir todo eso. ¿Por qué? Porque decíamos, bueno, es algo que es real, es algo que existió, es algo que va a marcar la vida de las personas. O sea, uno antes y después de una pérdida no vuelve a ser el mismo. Platicábamos ahorita antes de entrar al aire esto de, bueno, pues entonces tendríamos que empezar a decir, si tuve una pérdida, bueno, pues tuve tantos hijos y de esos viven tantos, ¿no? Pero ese hijo que estuvo ahí, pues sí existió. Sí, es esto, el hombre como esposo quizá no lo pueda vivir, pero la mujer sí lo vive. Claro. Y lo vive mucho, porque en una entrevista, cualquier entrevista médica de conocimiento de antecedentes, cuando se hace la entrevista ginecológica, se le dice cuántas veces se ha embarazado. Así es. 5. ¿Cuántos hijos vivos tiene? 2. A ver, señora, ¿y los otros? ¿Fueron pérdidas, doctor? O sea, ahí sí se menciona, pero ante la familia no. Es por eso la invisibilidad de este problema, ¿no? O sea, no guardamos una foto, no guardamos, muchas veces ni siquiera tienen un nombre, no hay un registro, como tenemos el acta de nacimiento. Entonces, ¿qué hacemos con esas emociones que sí existieron? Que sí existieron, entonces no lo puedo olvidar, es algo que es mío, es algo de mi pareja. Así es. Y es algo familiar en el cual tenemos que compartirlo con la demás familia. Claro. Sí, yo veía ayer un video de Mario Guerra, y él decía muy claro, cuando les pregunten cuántos hijos han tenido, ustedes digan, tuve 4 hijos, 3 vivos y 1 se me murió. Claro. Sí, o sea, estamos dando a entender que no ha pasado al olvido. Así que es. Tenemos su recuerdo. Así es. Que sabemos cómo hacerlo. Otra persona que vi, una mujer de España, ella mencionaba que ella había olvidado por la sociedad, para que la sociedad no le preguntara, hasta que alguien fue capaz de decirle, oye, ¿por qué tanta diferencia entre tu hija y tu hijo? Y ahí aceptó ella decir que de 2 años
a 2 años de su hija, tuvo un bebé que se le murió al nacer. Y que en realidad cuando nosotros compartimos estas cosas nos damos cuenta de que hay más personas que han pasado por lo mismo. Y muchas veces los duelos aíslan, los duelos nos hacen vivirlo en solitario. Y le negamos al resto de las personas la oportunidad de acompañarnos. Muchas veces de experiencias como esta nacen amistades increíbles, ¿no? Porque tenemos algo en común que fue muy fuerte y que podemos compartir. Entonces, no debiera de ser un tema penoso, al contrario, debería de ser algo que pudiéramos compartir más. Al mencionar esto, no compartir, hay gente que llega y dice, no hablemos de esto. Uh-huh. Tenemos que evitarlo. Claro. Por esta situación de que podemos compartir y podemos hacer partícipes a las demás gentes que han tenido un duelo de estos y que van a comprender y que van a poder abrir sus sentimientos para compartir todo esto. Así es. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, otra de las formas que no tenemos que decir, mejor hubiera sucedido esto que más adelante. Que es muy frecuente, ¿no? Pues qué bueno que fue ahorita y no cuando ya tenías 7, 8 meses. Pues la realidad es que una pérdida en ningún momento es buena, ¿no? Y en cualquier momento duele. Entonces, es igual de válida y es igual de existente en el día 1 que en el día 200. Entonces, es una frase también que habría que evitar. Que tenemos que evitar porque no podemos estar mencionando esta situación, ya que no es normal. Uh-huh. Es normal, pudo haber pasado. Otra de las frases que tenemos que evitar. ¿Es normal perder un bebé? Pues no, ¿verdad? Claro que no, pero se dice así como, pues es frecuente, no eres la única, a otras personas les ha pasado, o se desvía la conversación contando el ejemplo de a lo mejor alguna persona que conocemos y que tuvo un caso difícil, y que uno cuando está pasando por la situación dice, pues sí, pero lo mío también es real y no es normal. Sí, porque tenemos que comprender que la muerte es una parte en la que tenemos que vivir. Uh-huh. ¿Sí? Así es. La pérdida de una persona tenemos que vivirla. Pero como decíamos hace rato, es invisible. No lo escuché, no vi que se moviera, no tuve contacto con él, no lo acaricié. ¿Todo esto es normal? No es normal. Claro. Tenemos que expresar, tenemos que ayudar a que la gente exprese todo esto. Ahora, en el caso de una mujer, cuando alguien ve, puede ser de parte del médico, de parte de un personal de enfermería, de parte de un familiar, eres joven, uh-huh, no pasa nada. Claro. Todo esto son oraciones que debemos de evitar. Uh-huh. Y sí, puede ser una realidad, ¿no? A lo mejor es mi primer embarazo, a lo mejor tengo 18 años y sí, mi edad reproductiva me quedan todavía muchos años, pero eso no quiere decir que por la experiencia que estoy pasando no sea difícil. Sí, porque por ejemplo, se pierde un bebé y se dice, no, a los 4 o 6 meses ya puede estar pidiendo otro bebé, ¿sí? Uh-huh. ¿Cómo se repara ese duelo? ¿Cuánto tiempo lleva? Dependerá de muchas cosas, como decíamos, de la edad, de mi historia personal de vida, si he tenido pérdidas anteriores o no, cómo he vivido esas pérdidas o no, si tengo red de apoyo, lo que significa para mí un embarazo, decíamos, si era planeado o no, si era deseado o no, cuánto tiempo, digamos, me queda de oportunidad para volverme a embarazar, entonces de mis creencias religiosas. Por eso decíamos, bueno, el duelo es tan único como la persona. El duelo es tan único como la persona. Entonces, si alguien se acerca y le dice, oye, yo ya sufrí esto, no te preocupes. Uh-huh. Dos duelos no son iguales. No, nunca hay 2 duelos iguales porque nunca hay 2 relaciones iguales. Así seamos gemelos, hermanas gemelas, pues cada uno de nosotros tiene esposos diferentes, cada uno de nosotros creció viviendo experiencias diferentes, deseos diferentes, personalidades, entonces no hay manera de que una experiencia se viva igual. Ok, el padre, el uh-huh, papá, ¿cómo vive este duelo?
Generalmente, pues los papás se aguantan, se aíslan, están al pendiente de que, bueno, vamos a ver, ya que veo yo que la esposa está estable o no está llorando tanto o está tranquila, entonces me permito empezar a vivir la experiencia a veces. Y muchas veces ni siquiera eso, ¿no? ¿Y por qué no se permite? Pues parte de cultura, de no debes de llorar, de tú eres el hombre de la casa, tú tienes que ser el sostén, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que irte a trabajar, porque es cierto que no hay una incapacidad laboral para el papá que pierde un bebé, un embarazo, pues. Entonces, pues es como la vida sigue, ¿no? No tiene un momento para detenerse y reflexionar. El padre tiene que seguir adelante, cueste lo que cueste. Así es. ¿Cómo se sana ese padre cuando se da cuenta que ha tenido una pérdida? Tratando de invitarlo a que se exprese, ¿no? O sea, muchas veces incluso entre los amigos preguntan por la esposa, ¿cómo está? Y nadie le pregunta a él cómo se siente. Entonces, si yo tengo esa información, pues yo me puedo tomar el tiempo de invitarlo, platicar con él, darle su espacio, decirle, está bien que te sientas mal, es horrible lo que estás pasando, no sé cómo me sentiría yo en tu lugar, para que con esas frases de alguna manera yo lo voy invitando a que él llore, platique o haga lo que tenga que hacer para vaciarse emocionalmente. ¿Eso le ayuda a la persona? Claro. Sí, sabemos que, por ejemplo, muchos tenemos la idea de que no debemos de llorar. Hay estudios que nos dicen que, bueno, dentro del contenido de las lágrimas hay sustancias que están relacionadas con el estrés. Entonces, al nosotros llorar es por eso que muchas veces después de llorar nos sentimos mejor, porque de esa manera sacamos el estrés. ¿Y qué pasa muchas veces? Que la familia te ve llorar e inmediatamente es, no llores por eso. Al contrario, necesitamos dejar que esa persona llore para que empiece a sentirse mejor. Qué importante, ¿no? El que el hombre como mexicano, el macho mexicano, pueda llorar. Sí, tenemos que empezar a cambiar esa cultura, tenemos que empezar a educar de manera diferente, porque hay muchas frases incluso que lastiman, ¿no? Cuando un hombre llora y lo demeritamos, cuando es todo lo contrario. ¿Y cuáles serían las claves para elaborar un buen duelo ante estas situaciones? La primera va a ser reconocer las emociones, definitivamente. Entonces, si yo reconozco que algo me está pasando, que me está doliendo, que no es normal, me puedo permitir expresar esas emociones. Ya que las puedo expresar, entonces despedir esa situación de la mejor manera que pueda. Decíamos, bueno, ahorita no hay un protocolo, no hay un acta de defunción, no hay un servicio funerario, pues en familia, ¿no? Hacer algo en lo que quizá todos podamos decir palabras de cuánto lo deseábamos, de cuánto lo queríamos, de cómo lo vamos a recordar. Si tenemos, por ejemplo, alguna imagen de la ecografía, tenerla en algún portarretratos en casa, armar alguna cajita en donde pongamos, si ya habíamos conseguido algo de ropita, algún juguete, algo, y que sepamos que ahí está y que a lo mejor no lo tengo que tener a la vista siempre, pero que en algún momento, si yo necesito regresar ahí, puedo sacarla y sé que ahí está eso de mi bebé. Eso de un bebé que es parte de la familia. Así es. Que es alguien que pertenece a mi familia, pero que por alguna situación no progresó. Y saber de antemano que va a haber fechas importantes en las que emocionalmente nos vamos a mover, ¿no? Digamos, Navidad, digamos, la fecha, muchas mujeres sabemos nuestra fecha probable de parto. Entonces, pasa algo curioso de que, por ejemplo, yo me empiezo a sentir triste y no sé por qué, y de repente caigo en cuenta, para esta fecha ya habría nacido mi bebé. Y es real, lo describen las mujeres que han pasado por estas experiencias. Entonces, si yo desde antes sé que es normal que va a haber fechas en las que yo me puedo sentir mal, no me asusto. Porque muchas veces pienso, oye, pues es que ya pasaron 6 meses o 5 meses, yo ya debería de estar mejor, ¿por qué todavía me estoy sintiendo mal? Entonces, validar esas emociones, permitirme en un momento expresarlas y seguir adelante.
Esto es lo que se debe de intentar hacer y ayudar a que la persona pueda hacerlo. Así es. Sí, porque entonces de esta manera estaríamos teniendo una despedida de una manera adecuada. Uh-huh. Hay muchas familias que consiguen, por ejemplo, globos blancos y ponen a los hermanitos con plumones a hacer algún dibujo y bueno, vamos a soltar el globo para mandar algún mensaje a tu hermano. En realidad es tan grande como la creatividad de cada familia. Fíjense qué importante es esto. Le comentaba, doctora, que estuve revisando y en TED viene hablando una trabajadora social que en España están tratando de capacitar a todo el personal que está involucrado en un hospital y con una situación de estas, uh-huh, porque realmente no tenemos información o capacidad de atenderlos. En el Seguro Social, en el ISSSTE, en hospitales de población abierta, pues están las pacientes ahí con pérdidas y las tienen todas acumuladas y pueden pasar 1 o 2 días, no se les da información, uh-huh, no se sabe el duelo que está viviendo esa mujer en ese momento ahí en ese lugar. Se le resuelve el problema, se le levanta y tiene cita para tal día que le vaya muy bien. Y a veces en el mismo cuarto o muy cerca de mujeres donde están naciendo bebés sanos y que ellas están escuchando esos llantos y entonces pues debe de ser muy triste sentirme yo ignorada, con mis brazos vacíos y viendo mujer tras mujer pues feliz recibiendo a su bebé, ¿no? Sí, porque ¿cuántas veces no hemos visto salir de un hospital una mujer sola que viene de un piso de obstetricia donde va sin su bebé? Uh-huh. Porque el bebé tuvo una pérdida, tuvo un fallecimiento. Entonces, esa persona mencionaba que están preparando a toda la gente y hay unas jubiladas haciendo gorritos de estambre para cuando naciera un bebé de estos, podérselo poner en la cabecita y que se tomaran una foto de la familia con él. Claro. Tomar fotografías con el bebé, permitirlos pasar a toda la familia, a que vean al bebé, que lo toquen, que convivan con él, que si quieren tomar una foto, etcétera, ¿no? Otro grupo de mujeres hacía cajitas donde, como dice usted, hay que guardar todos los recuerdos, uh-huh, para que ustedes tengan esa vivencia y puedan irse despidiendo de esta situación que viene causando algo de compromiso moral que socialmente no los hemos podido resolver. ¿Cómo se busca un bienestar de resiliencia? Siempre hay que tratar de ver cuál es el regalo que me trajo mi pérdida. Entonces, bueno, quizás me doy cuenta de que tengo una familia que me apoya muy bien, quizás me doy cuenta de que tengo un esposo maravilloso que está ahí al 100% conmigo, o que mis hijos me demuestran un amor, que están al pendiente de mí. Entonces, la resiliencia va a salir cuando yo logro ver lo bueno en lo malo. Sí, es una experiencia muy mala, pero algún aprendizaje me está dejando. Alguna cercanía me está dejando, alguna creencia me acerca más a Dios, en fin, cada uno de nosotros tendrá que ver qué es lo que me está aportando. Sí, tenemos aquí a Berenice que nos escribe y nos dice: como país nos falta mucha educación y empatía, al menos personalmente me resulta muy complicado encontrar las palabras adecuadas para unos padres en duelo. Uh-huh. La pérdida de un hijo es la cosa más espantosa que le puede pasar a una familia. Mi pregunta es, como amiga, como familiar, ¿qué puedes decirles? He escuchado comentarios terribles como: lo bueno que tienes más hijos, o aún estás muy joven. Y la verdad, me parece muy súper inapropiado e insensible. Sí, lo decíamos ahorita. El problema es que no sabemos acompañar las pérdidas. Entonces, cuando nosotros, como nos dice ella, como amiga, como familiar, queremos acompañar, queremos llenar el silencio incómodo de palabras y se nos olvida que la persona que está viviendo la pérdida, lo que menos necesita son palabras. Lo que necesita es compañía. Entonces, ¿qué podemos decir? Aquí estoy para ti. ¿Quieres platicar?
¿te puedo ayudar con algo? O quizás ofrecernos para alguna tarea en particular. Oye, ¿necesitas que lleve a tus otros hijos a la escuela? ¿Quieres que te traiga algo de comer en la casa? Eso ayuda mucho más que una frase como las que nos escriben ahí, que no tienen sentido. O sea, el hacerme yo presente y el permitirle a la otra persona que se exprese. Y que platique de ese sentimiento en ese momento, del dolor que tiene, de ver que puede llorar, que puede sentarse y dejar de comunicarse en ese momento con los demás, estar en silencio ella sola pensando y estar con ella acompañándola. Claro, y no tener miedo, porque a veces cuando acompañamos a una persona que está en duelo y empieza a llorar, nosotros nos empezamos a sentir ansiosos porque no sabemos cómo acompañar a las personas. Entonces, no sabemos si ofrecerle algún medicamento para que esté tranquilo, si ofrecerle un Kleenex, si cambiar de tema. Y nosotros tenemos que saber como acompañantes que no nos tenemos que preocupar, que lo que esa persona está haciendo es lo correcto, que necesita expresarse. Ahora, yo como familiar que veo una pérdida así, hay gente tóxica, hay gente que va a intoxicar más la situación. Entonces, pues tendríamos que buscar a personas para proteger esta situación. ¿Cómo hacemos para evitar estas personas tóxicas? Yo creo que en una situación de pérdida estamos en todo nuestro derecho de limitar las visitas, ¿verdad? O sea, si yo sé que va a venir una persona que a lo mejor no me va a dejar expresarme o que me va a comparar con alguien más, pues me alejo mejor de esa persona, ¿no? En ese momento necesito personas que sean empáticas, que sepan escuchar, que sepan acompañarme. Yo creo que es muy válido poner límites. En un momento de pérdida, el elaborar un duelo necesita de mucha energía. Entonces, no voy a gastar mi energía con una persona que no me va a aportar. ¿¿Cuánto tiempo puedo yo tener la relación con este duelo? Híjole, ahí también es tan personal. Hay personas, por ejemplo, que verdaderamente lo viven y puedes decir al mes ya estaba muy bien. Hay personas que no lo viven y de repente pasa otra cosa y entonces sí se juntan dos duelos y se hace una situación más complicada. No hay en realidad un tiempo en específico, pero sí sabemos que si han pasado 2 semanas y mis síntomas en lugar de ir disminuyendo van aumentando, pues sí es como un foquito rojo de que hay que buscar ayuda. Qué bien. Ahora, se me está complicando. Aquí entran ustedes, los profesionales que tienen estudios, que tienen todo el conocimiento de poder aliviar este dolor. ¿Cuándo es posible entrar a estos grupos? ¿Es un grupo solo? ¿Es una participación con más gentes? ¿O es individual? Se puede trabajar de las dos maneras. Hay personas, por ejemplo, que la mujer dice, no me gusta platicar enfrente de las personas, me da mucha pena. Se puede trabajar individual, se puede trabajar en pareja y también hay grupos en los que se apoyan mutuamente, diferentes mamás que han pasado por una pérdida y que pues el escucharnos unos a otros, el normalizar la emoción, el decir, bueno, yo no soy la única a la que le ha pasado esto, muchas veces desde ahí empieza a disminuir nuestra ansiedad. Y ustedes, cuando están en estas ayudas, ¿hacen introspección? ¿Ayudan a la persona a hacer introspección? Claro. Sí, primero hay que conocer pues un poquito de la historia de vida de esa persona para ver, bueno, como le decía, qué bases trae, cómo lo ha vivido antes y entonces que ella empiece a ver cuáles son sus recursos, cuáles son sus fortalezas, porque de ninguna manera yo como tanatólogo le puedo dar el sentido a su pérdida. Es algo que ella o él tiene que encontrar por sí mismo. Dentro de la tanatología, ¿les enseñan a expresar emociones? Claro. Sí, empezando por ahí, ¿no? A conocer las emociones. Muchas veces ni siquiera sabemos cómo se llama eso que estoy sintiendo. ¿Es enojo o es tristeza o es frustración o es...? Entonces, empezar a desmenuzar todo eso para poder expresarlo mejor. ¿Y es fácil? Hay personas que llegan decididas a sentirse mejor y sí, es muy fácil. Pero si yo quizás no estoy en realidad en la mejor disposición o no me permito hablar de lo que siento, pues puede ser un poco más complicado.
Muy bien. Y si se complica, ¿cómo se complica una paciente con un duelo así? Ustedes que manejan el dolor. Muchas veces lo que más complica la situación del duelo es cómo vive la experiencia en el ambiente de salud, digamos en el hospital, en el consultorio. La manera en que le dieron la noticia, cómo la trataron en el hospital, si le hicieron sentir que, por ejemplo, que su cuerpo de alguna manera, la mujer lo traduce en mi cuerpo no sirve para esto, ¿no? O sea, el médico no le inspira confianza de que va a poder salir adelante de la situación. Entonces, muchas veces eso es con lo que más llegan impactados los pacientes, de cómo los trataron, o que le dan mucha prisa al proceso, ¿no? O sea, tus opciones son esta y esta, y ya tienes que decidir porque ya, como si algo muy malo fuera a suceder si no se toma una decisión rápidamente. ¿Se podría decir que esto causa una amputación de sentimientos? Sí. Y bueno, qué importante para nosotros como personal de salud el saber que entonces la manera en cómo nosotros tratamos a nuestros pacientes es el primer acto terapéutico y que de ahí va a depender cómo ese paciente va a elaborar toda la experiencia. ¿Entran aquí cuidados paliativos? ¿De dolor? Sí, de dolor, sí. Sí, digo, entra psicología, entra tanatología. Sí, debería de haber un área como tal que nos ayude. A ayudar para el dolor que tiene. Así es. No dolor físico, sino dolor emocional. Así es. ¿Sí? Que por ser invisible, pues muchas veces es subtratado. Sí, porque estamos hablando todo de un proceso de invisibilidad. Uh-huh. Un producto que no tenemos, que no conocimos, que no tiene nombre, que no tiene espacio, que no tiene recuerdos, que nunca tuvo un lugar en la casa, que no hay fotografías de él. Uh-huh. Todo eso lo tenemos que manejar nosotros y hacerlo, y ponerle una fecha para poder estarnos acordándonos de él y poder sanar nuestro dolor. Así es. Sí, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes más entran en toda esta participación? ¿Hay más gente? ¿La religión entra en algunas ocasiones o no? Sí, para mí tiene sentido, sí. Yo he visto que sí, a muchas personas les da alivio saber que, bueno, cuando menos en la religión católica, pues los bebés que mueren así, pues llegan directamente al cielo, que hay un lugar especial para ellos. Entonces puede haber personas a las que esto sí les genera un alivio. Uh-huh. El tener el recuerdo de que esa persona ya está en un lugar adecuado. Así es. Que está bien. Uh-huh. Que no sufrió, que no tiene dolor, que no tiene tristezas. Todas estas situaciones. Así es. Qué importante, ¿no? El poder manejar estos sentimientos que vive esa pareja y que muchas veces no lo puede expresar. Sí. Usted, como apegada a la medicina, ¿qué tan preparados estamos los ginecólogos para enfrentar esto? Diga la verdad, es la verdad, porque yo lo he vivido. Entonces es difícil para uno poder expresar a una paciente que este producto ya no tiene progreso. Sí, la verdad es que no estamos entrenados para dar malas noticias, no estamos entrenados para acompañar en duelos. Nos faltan protocolos en los hospitales para cuidar cuestiones como esto que decíamos de, bueno, en qué ubicación, en qué espacio voy a poner a estas mujeres que están viviendo en esta situación. Nos falta a lo mejor un departamento de tanatología en un hospital que cuando se detectan estos casos, pues inmediatamente se acerque a alguien y pueda apoyarlos. Entonces, sí, nos falta bastante. Dentro de los estudios que ha realizado, me llamó la atención el Grief Recovery. Uh-huh. Es una institución que ha estado fundada desde hace más de 40 años. Así es. Ahí hizo su maestría. Así es. Bueno, este es un instituto que empezó
Es curioso, un señor que de profesión arquitecto tiene la pérdida de su hijo y él decía, bueno, voy y busco libros y lo único que encuentro es bibliografía que me dice cómo me voy a sentir. Te vas a sentir mal, no vas a poder dormir, no vas a poder comer, pero nadie me dice cómo solucionarlo. Entonces él se dio a la tarea de diseñar un método en el que él te va llevando de la mano para sentirse mejor. Y después platica él que, bueno, le llegaban más personas para hacer esto que para la profesión que él tenía, ¿no? De arquitecto. Entonces, es un método que es un taller de 7 semanas en el que se van viendo tareas y en el que se va llevando a la persona de la mano a que primero aprenda recursos, reconozca emociones y entonces expresándolas pueda sentirse mejor. Alba Perla Ross, ¿cómo se eliminan esos sentimientos de envidia cuando vemos que los demás tienen embarazos con éxito mientras nosotras, esos sentimientos que no son nuestros pero surgen? Yo creo que entendiéndolos, validándolos, entendiendo que nosotros somos humanos y que es nuestro deseo y que nosotros también tenemos derecho a desear estar embarazadas. Cuando yo lo veo como un deseo y no como una envidia, la ansiedad que me genera esa emoción disminuye. Porque es cierto, es muy difícil cuando uno ha tenido una pérdida poder acompañar, por ejemplo, si estamos en un grupo de personas de la misma edad y que otras personas se empiezan a embarazar, pues es, yo creo, imposible no sentir algo. Entonces, si yo me digo a mí misma, oye, soy humano, se vale lo que estoy sintiendo, es normal lo que estoy sintiendo, pero de cualquier manera yo quiero estar ahí, pues entonces me debo de sentir un poco más tranquilo. Alba dice que cuando te dicen que no era un bebé, era un embrión. Sí, Alba, hemos estado platicando, no estamos preparados para tener que enfrentar en algunas ocasiones el médico esta situación. Así es. Les platicaba yo, bueno, mi experiencia personal, cuando tuve una pérdida me decían, pues es que solo fueron unas células. Y digo, en ese momento yo no tenía conocimiento de estas cuestiones y ya después pensaba, pues sí, eran unas células, pero ¿qué significado tenían esas células para mí, no? Entonces, yo creo que como pacientes también tenemos que pues perdonar a esas personas que a lo mejor no nos dieron la información de la manera más empática o que nos lastimaron con sus palabras, tratando de entender que, bueno, seguramente no lo hicieron con intención de lastimarnos. No estamos preparados para estas situaciones. Sí, Alba, la verdad es que por eso al tocar este tema, ya que lo mencionaba, socialmente no estamos preparados para afrontar este tema, familiarmente no se está preparado para enfrentar este tema. En el área médica, España está trabajando mucho en esto. En México no tenemos preparación, no sabemos nosotros, es más, podemos ir a todos los congresos de ginecología y nunca vamos a tocar un tema de pérdida gestacional, el producto invisible. Nadie nos va a decir esto. No tenemos esa preparación, por eso la invitación a la doctora Jacqueline para que lo escuchen y tengamos esa oportunidad de no hacer la diferenciación entre un bebé y un embrión. Es una pérdida invisible, en el cual nosotros como médicos tenemos que tener la capacidad de poder enfrentar y ayudar a disminuir ese duelo en la paciente. Saber que eso era algo que ella estaba esperando y que era un deseo muy grande para ella. Y todos esos síntomas y todos esos momentos que vive ella, que nosotros como médicos o como familiares o como esposo o como pareja no lo tenemos, solamente lo tiene ella. Y tenemos que vivir este momento. Por eso es el platicar. Es algo que se tiene que empezar a enfrentar y la sociedad tiene que empezar a entender que este duelo debe ser participado y comprender a la persona que lo está llevando a cabo. El próximo mes se conmemora el Día de la Pérdida Gestacional y ya se empiezan a hacer, por ejemplo, marchas,
reuniones de mujeres o familias que han vivido esto. Entonces yo creo que sí, ya se empieza a hablar un poco más del tema. Sí, sería muy importante y llevarlo a la mesa de las organizaciones médicas para que pudieran tener en cuenta esto, ¿no? Tanto en radiología como en medicina prenatal, ginecología, oncología, todo esto, porque sí es un tema que tenemos que tratar, porque hasta el momento puede estar uno callado, más de 19 años, y no saber qué es lo que está pasando. Hasta que uno se da cuenta de esta pérdida invisible y que hay que participar en un dolor. Así es. Doctora, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué le recomienda a toda esta gente que nos ha escuchado? Yo creo que, si se fijan, muchas veces repetimos el expresar. Si yo quiero sanar un duelo, la única manera va a ser el darle el espacio, el darle el reconocimiento, el expresar las emociones. Entonces, que no nos sintamos comprometidos a seguir adelante tan rápido. Que nos demos un momento para asimilar esa situación por la que estamos pasando. Yo creo que de esa manera es la mejor para poder sanar este dolor. Qué bien. Entonces tenemos que aprender a expresarnos, a decirle a la gente con la que estamos teniendo contacto que tenemos dolor por una pérdida insensible. Hacerlo de conocimiento de mucha gente para que sepan que nosotros tenemos que sanar esta situación y sanarla en familia y en sociedad. La doctora tiene su Facebook como doctora Jacqueline Herrera Rodríguez y tiene Instagram. Sí, como doctora Jackie.sindoloremocional. Los teléfonos de usted son el 811-477-7700. Así es, del consultorio. Del consultorio. Y en particular es 811-788-8652. Así es. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí a la doctora Jacqueline Herrera, Jackie, que amablemente nos ha hablado sobre este tema, un tema que, les soy sincero, nunca lo habían escuchado, ni yo lo había escuchado, y es un tema que está abierto y que es palpable desde muchos años atrás, y no tenemos esta preparación. Ya vamos en el camino, que es lo importante. Vamos en el camino. Pues les agradezco el que hayan estado con nosotros conectados, y les recuerdo que este programa se transmite hoy en repetición a las 9 de la noche y mañana a las 12 del día. Lo pueden estar buscando en Facebook Live y estarlo repitiendo y verlo en su casa o en algún otro momento para que estén al contacto con todos nosotros. La dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera, en el audio control Fernando García Guerrero, Majo Rivera como siempre transmitiéndonos en Facebook Live y grabándonos para formar un canal de YouTube, Benjamín Rivera Chico. Les agradezco y los esperamos aquí la próxima semana. Doctora, muchísimas gracias. Un gusto, muchas gracias. Roberto Córdoba se despide, hasta pronto. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.